muy complejo de por sí, y en este caso hay que hacer una distinción. Los abogados de Concepción fueron muy buenos, excelentes diría yo. Se trata de Pelayo Vial y Pablo Urbano, muy buenos defensores. En la zona de Agustín también contamos con un muy buen abogado, que es Jaime López, es muy buen defensor. Pero el tema es que funciona de una institucionalidad que es distinta a la de Concepción. En Concepción no existe una defensa penal mapuche, solamente existe la defensoría pública. Y en este caso, al ser un caso tan emblemático, se le asignaron, yo creo que a los mejores defensores públicos de Concepción. En cambio acá en Temuco, la Defensoría Penal Pública mapuche tiene un rango distinto a la Defensoría Penal Pública. Pero para el gobierno o para la Defensoría Nacional, cada vez se han ido limitando las facultades a la Defensoría Penal mapuche. Y por ejemplo, Jaime López no solamente defiende mapuche, sino que tiene que viajar, me parece, 2 o 3 días a la semana a Coyipulli a realizar los controles de detención de cualquier persona, dejando de ligado absolutamente las causas mapuche. Todo eso, sumado a una serie de irregularidades que existió en la Defensoría Penal mapuche y la Defensoría Penal Pública, con un problema, con un defensor regional, ha terminado con mermar en eficiencia y en sustento a la Defensoría Penal, y nos encontramos en la situación actual en que los mapuches son quienes derechamente no quieren ser representados por defensores penales. Los defensores penales a su vez reconocen sus errores, pero nos encontramos en una situación que ya estamos a puertas de los juicios y que la Defensoría Penal, si bien va a participar en alguno de ellos, su participación va a ser absolutamente muy pequeña. Por lo general va a ser llevada por defensores particulares. Y en ese sentido es una desigualdad absolutamente estratosférica, por decirlo de alguna manera, entre las armas que tiene el Ministerio Público, con todo lo que le he relatado yo recién respecto a lo que significa ser procesado por el ente terrorista, por el procedimiento que significa, además, el nivel de recursos que tiene la Fiscalía es enorme en comparación con la defensa. Yo pertenezco a una agrupación que se llama Centro de Investigación y Defensa Sur. Trabajamos con una serie de abogados y profesionales y no tenemos recursos. A los mapuches le podemos pedir un poco de plata, pero tampoco le podemos pedir lo que le paguen a un fiscal. De hecho, ni siquiera se pasa por la mente pedir una cifra ni siquiera normal de lo que sería hacer una defensa. Tampoco se puede. Entonces nos vemos en una situación absolutamente precaria en consideración del Ministerio Público, que cuenta con las policías, con investigadores, con carabineros, con multiplicidad de peritajes, y nosotros de otro lado tratando de conseguirnos plata para las fotocopias, para la micro y para poder juntarse con los peñas a formular la defensa, a conversar con los testigos, a ver qué tipo de peritaje vamos a hacer, dónde vamos a sacar la plata para pagar la micro. Entonces nos vemos en una desventaja absoluta con una ley de guerra, como ya he dicho. Entonces es muy distinta la situación que se ha visto en Concepción a lo que se está viendo ahora acá en Temuco. No sé si